Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos reunidos hoy acá para celebrar. La idea de esta reunión es poder compartir algunas experiencias y algunas reflexiones alrededor de la idea de investigar desde una perspectiva de diversidad, respondiendo a la pregunta de cuáles son los desafíos metodológicos, cómo se investiga cuando queremos tener una perspectiva de diversidad, pero también qué aprendimos desde al investigar desde esa perspectiva o al investigar fenómenos que tienen que ver con la diversidad. Y por una cuestión de quizás interés, quizás agenda, quizás coyuntura, nos pareció importante o un poco por accidente y un poco por intención, la agenda gravitó bastante hacia lo que tiene que ver con perspectiva de género. Vamos a tener un recorrido interesante, incluyendo que va a arrancar con algunas reflexiones alrededor del último censo. Vamos a tener perspectivas desde el lado de la publicidad, desde el lado de las marcas y algunas cuestiones más. Les agradezco a todas aquellas personas que se sumaron. Y el punto de partida, o una de las cosas que motivó esto, es ESOMAR, la Organización Mundial de Investigación de Marketing y Opinión, está sacando una serie de guidelines sobre investigación, cómo investigar o cómo relevar el dato demográfico en investigaciones internacionales. Y entonces, dentro de esos, las últimas recomendaciones que salieron es cómo relevar el dato de género en una investigación internacional. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, frente a esto, ¿por qué estamos acá o por qué hacemos esto? Y obviamente la primera respuesta es ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué demoramos tanto en hacer este evento que tiene que ver con incorporar una perspectiva de diversidad en la investigación? En un contexto en donde la cultura está cambiando, en donde se legitiman ciertas ideas, ciertas prácticas, donde tenemos que, si investigamos a las personas consumidoras, tenemos que acompañar el pensamiento de las personas consumidoras y cómo va cambiando su visión de mundo. Y desde SOMAR había una preocupación importante, y por eso salen estos guidelines, de generar recomendaciones y mejores prácticas que garanticen dos cosas. Primero, que estudios internacionales puedan dialogar entre ellos, es decir, que los datos que cuando haya un estudio internacional y más allá de las particularidades locales, los datos puedan dialogar entre ellos. Y bueno, el dato de género es uno de ellos. El dato a nivel socioeconómico es el último punto que está en el roadmap, que los que están en el tema saben que consolidar o comparar niveles socioeconómicos entre los diferentes países es una tarea bastante complicada. Y el otro punto que estos guidelines de mejores prácticas ponen es ¿cómo se dice? Mejorar la eficiencia, mejorar la eficacia de los cuestionarios, principalmente los cuantitativos, reduciendo el dropout, es decir, reduciendo la cantidad de personas que abandonan los cuestionarios por cansancio, porque las preguntas están mal enunciadas, porque son cansadoras y qué sé yo. Eso se aplicó bastante a lo que tiene que ver con el relevamiento del dato edad y el dato de situación laboral, pero sobre todo el dato de edad, que había muchas cosas, y también se está aplicando a todo esto. Pero además, y esto es lo principal, sobre todo en lo que tiene que ver con las recomendaciones de SOMAR en relación a la pregunta de género, es porque queremos que todas las personas se sientan cómodas, se sientan bienvenidas, se sientan parte de cualquier encuesta, cualquier estudio que se haga. Y eso es una de las cosas que nos motiva acá. Ustedes saben, quienes han relevado el dato de género, de que la cantidad de personas que se definen como no binarias es estadísticamente despreciable. Digo, no despreciable las personas, sino estadísticamente despreciables. Estamos en el orden del 1% quizás. Sin embargo, ese 1% son personas que sienten y son personas que se tienen que sentir bienvenidas, se tienen que sentir reflejadas en toda investigación que se haga. El punto de partida es entender
y esto es alguna de las recomendaciones, es entender que cuando hablamos de sexo no estamos hablando de género, que son dos variables diferentes, que a veces vamos a tener que relevar una y a veces vamos a tener que relevar otra, pero también nos preguntamos si es necesario relevar la cuestión de género o la cuestión de sexo. Y acá surge la primera recomendación, que es entender para qué vamos a usar ese dato y no pedir el dato porque sí. La realidad es que, y esto es algo que hemos discutido y debatido bastante dentro de SOMAR, es que entendimos, dentro de SOMAR y dentro de SAIMO, es que entendimos que hacer la pregunta de género brindando opciones que van más allá de lo binario, es una forma de dar entidad a las diversidades. Puede sonar medio demagógico, pero en el momento en que definimos a un colectivo como un segmento e incorporamos la pregunta que identifica a ese colectivo dentro de nuestras encuestas, le estamos dando una entidad, estamos diciendo existe, estamos diciendo lo reconocemos y estamos diciendo puede tener una implicancia en los negocios. Que hay evidencias de que más allá de cuántas personas hay que se definen como no binarias, el solo hecho de incorporar una perspectiva de diversidad en el diseño de cuestionarios, incorporar una perspectiva de diversidad en las estrategias de marketing y de marketing de las marcas, incrementa el valor de las marcas. El otro punto que hay que tener en cuenta en términos de estas recomendaciones es que el género no es una característica de la persona, sino que es una identidad. Y entonces la recomendación es no enunciar la pregunta en cómo te describís, sino que enunciar la pregunta en qué sos. Porque el cómo te describís representa una cuestión externa, quizás artificial, y lo que queremos validar y lo que queremos legitimar es que las personas pueden definirse como quieran definirse. Y no es algo que las describe, sino que es algo que las respeta desde el lugar donde se definen. Algo que ya parece una obviedad, y es que el género no es binario, y en ese sentido la recomendación es incorporar de mínima en todas las encuestas la opción de no binario, y se recomienda también la opción de prefiero no responder, y luego se podrá abrir en más o menos categoría de acuerdo a la cultura del país y de acuerdo a las necesidades del estudio. Obviamente que un estudio que está más enfocado en cuestiones de género necesitará más precisión en esta pregunta. Esta es la apertura de mínima que SOMAR recomienda para que los estudios internacionales sean comparables, teniendo en cuenta de que la cuestión de género no tiene el mismo nivel de desarrollo en todos los mercados, en todos los países, y el otro, incluso que la cuestión de género no tiene el mismo estatus legal en todos los países. En Argentina uno puede pedir un documento de identidad no binario y junto con el documento de identidad no binario uno recibe un pasaporte no binario que no le sirve para entrar a buena parte de los países del mundo. En algunos lugares incluso es ilegal definirse como no binario, y en ese sentido también hay que tener una sensibilidad, y es una sensibilidad que también hemos conversado porque a la par de esto, y era un poco la tensión, la pregunta de género, si la consideramos hace 3 o 4 años, hubiésemos dicho que era una pregunta que caía en la categoría de información sensible, según la ley de protección de datos personales, y por lo tanto requería un tratamiento especial. Hoy estamos en otro estadio, y en este estadio entendemos de que es una pregunta no solamente legítima, no solamente no sensible, sino incluso bienvenida, pero también tenemos que mantener la sensibilidad sobre el tema. Y nuevamente, un punto importante en las recomendaciones de SOMAR es, en los casos en los que se incluye una pregunta de género con opciones no binarias, explicar por qué se incluye esa pregunta. Es decir, poner una nota al pie de la pregunta diciendo por qué estamos preguntando esto así o por qué ofrecemos opciones no binarias en esta pregunta, y explicar a las personas de que, dar la respuesta de que lo hacemos de esta forma porque queremos que este estudio refleje los puntos de vista de las personas de todos los géneros. Nuevamente, no nos importa si son el 1%, el 5%, el 10% o el 50%, y sabemos que ese 1% es más alto en las personas de menor edad,
y es más alto en algunos mercados y probablemente sea más alto en el futuro, pero lo importante es hoy generar un entorno desde el cual todas las personas se sientan bienvenidas, se sientan parte, se sientan que cualquier estudio les está hablando a ellos. La verdad es que la pregunta de género es una pregunta o la cuestión de género y de las diversidades en general, es algo que todavía estamos aprendiendo a acomodarnos. Como anécdota, hace 3, 4 meses un cliente me devolvió, una empresa cliente me devolvió una propuesta porque estaba enunciada en lenguaje neutro y la tuve que redactar en otro tipo de lenguaje. Tenemos ciertas dificultades o aprendizajes todavía por delante. Hay un tema importante que no está en las recomendaciones de SOMAR, pero que sí me parece importante traer a la mesa con respecto a la utilización de un lenguaje neutro o de un lenguaje neutro en términos de género, que es que en tanto y en cuanto nosotros consideremos de que el género es una categoría que tiene implicancias, es una segmentación que tiene implicancias en cuanto a la relación entre personas consumidoras, marcas y mercados de consumo, tenemos que brindar la mayor de las precisiones cuando reportamos resultados. Y en ese sentido, si hasta ahora estábamos cómodos con decir los consumidores, y en este momento en el que las categorías están cambiando sus targets, por ejemplo, hasta hace poco, si hacíamos un estudio sobre productos de limpieza y hablábamos de los consumidores, estaba claro que estábamos hablando de las consumidoras. Y en este momento en el cual en las categorías de limpieza que antiguamente eran femeninas y se investigaba solo de mujeres, estamos investigando targets mixtos, tenemos que poder decir con precisión cuándo estamos hablando de lo que piensan las mujeres, cuándo estamos hablando de lo que piensan los varones y cuándo estamos hablando de lo que piensan las personas independientemente de su identidad de género. Por eso consideramos que, o por lo menos yo considero que la utilización de un lenguaje neutro, un lenguaje correcto, es un tema no solamente que hace a lo ideológico o a la forma en la que queremos ver el mundo, sino que es prácticamente una necesidad metodológica, una necesidad de precisión metodológica. Lo importante frente a todo esto, y hoy vamos a hablar de género, pero no solo de género, sino de otras cuestiones, es don't panic. Tenemos un largo camino por delante, es un aprendizaje que estamos recorriendo todos juntos. En ese aprendizaje probablemente se cometan errores y tengamos idas y venidas hasta que asentemos las cosas. Ya estamos viendo quizás que los guidelines de SOMAR nos quedan cortos frente a todo aquello que queremos representar, pero es un buen punto de partida. Y este encuentro hoy en el cual vamos a conversar de estas cosas es parte de todo esto que estamos haciendo.